Bien, caballeros y señoritas, buenas tardes. Espero se sientan contentos y felices, saber de que Dios está con ustedes, acompañándole, y que a pesar de todas las dificultades, entender de que Dios es nuestro amparo y fortaleza, en nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y por eso no debemos tener ningún temor. La clase que vamos a dar el día de hoy es un tema bastante nuevo para ustedes, es el tema llamado derivadas de funciones reales. Básicamente es un tema bastante complejo, pero la intención es que usted pueda prestar mucha atención a lo que se va a ver en la clase de hoy. Si nos damos cuenta, cuando vamos a la definición gráfica de lo que es una derivada, y en sí la definición de una derivada es la pendiente de la recta tangente. Vemos esta gráfica que está aquí, vemos que hay una curva y automáticamente hay una recta, en este caso la recta secante corta a la curva en dos puntos. Automáticamente es una recta secante. Allí se calcula la pendiente de esa recta y no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con la recta tangente? La recta tangente solamente corta a la curva en un solo punto, y como la corta en un solo punto, automáticamente allí es donde se presenta el problema, y de allí aparece el nombre de derivadas. Es importante entender de que cuando se habla de la derivada de una función real, es encontrar la pendiente de esa recta tangente. Es decir, esta recta tangente es encontrar el otro punto. Ya tenemos un punto, pero nos falta el otro punto. Y automáticamente esta recta es imagen de la recta secante. Se van a trasladar hacia este lado, hacia arriba, y automáticamente va a ser la misma pendiente, pero eso se tiene que demostrar por medio de lo que son las derivadas de funciones reales. Ahora, las notaciones más usadas para hablar de lo que son derivadas las tenemos aquí. En este caso f de x, pero en este caso derivada tenemos derivada de y sobre derivada de x. Tenemos en este caso y', esa apóstrofe significa y', y ese apóstrofe significa que eso es una expresión derivada. También esta es otra manera de derivar d sobre dx de la función f de x. También tenemos dx de y por supuesto eso tiene una definición formal. La definición formal de derivadas es en este caso un límite también, cosa que ya nosotros trabajamos en el contenido anterior, que dice que la función derivada en este caso es igual al límite de delta de x. Este símbolo significa delta de x, que tiende a 0, de la función de x más delta de x multiplicado por supuesto menos f de x sobre delta de x. Bien, muchachos, es importante que tengamos claros lo que es la notaciones que vamos a usar. La que más usamos siempre es esta y esta que está aquí, pero las demás todas son importantes conocerlas, sobre todo cuando se trabaja en algunos casos con derivadas de otros tipos. Que espero que podamos haber entendido el video. Bien, continuamos con la clase, muchachos, en donde vamos a ver los teoremas o reglas básicas de derivación. Es importante saber, ¿no?, de que se clasifican, ¿no?, en derivadas de funciones algebraicas y derivadas de funciones trigonométricas. También están las derivadas de funciones trascendentales, pero eso es un contenido mucho más avanzado para cada uno de ustedes. En este caso tenemos, por ejemplo, aquí, esto es la derivada de una constante. La derivada de una constante siempre va a ser 0. La derivada de la suma, en este caso, va a ser igual a la derivada de u más o menos la derivada de b. En este caso también tenemos lo que es la derivada, en este caso, del producto. La derivada del producto, es importante saber de que la función me dice, la derivada de esa función me dice que va a ser la primera derivada multiplicada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar multiplicada por la segunda derivada. Cuando se habla de la derivada de un cociente, porque esto que está aquí es un cociente, la derivada de esa función, en este caso, es la primera derivada multiplicada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar multiplicada por la segunda derivada, dividido entre
en este caso b, que es el denominador, elevado al cuadrado. La derivada de una potencia es importante entenderla, que es esto que está aquí, la derivada de una potencia, es importante entender porque allí va a disminuir, en este caso, n va a disminuir, n menos 1 va a disminuir, por supuesto, n, lo que era n, va a pasar a ser el coeficiente, es decir, va a multiplicar a x, y es importante que lo tengan claro. Luego tenemos la derivada simple, en este caso la derivada de x, eso es igual a 1. También tenemos las derivadas trigonométricas, es importante entender que la del seno es coseno de x, la del coseno es seno de x, en este caso la de la tangente es secante cuadrado de x, la de la secante de x es secante de x por tangente de x, la del cotangente es menos cosecante de x, la del cosecante es menos cosecante de x por cotangente de x. Ahora, vamos a un ejercicio bastante práctico en el cual vamos a ver el uso de esas derivadas. Tenemos la función f de x, 5x elevado al cuadrado más 4x más 5. Es importante resaltar que aquí tenemos la derivada de una potencia. En este caso es importante entender que este 2, que es la potencia, va a multiplicar al 5, que es el coeficiente. Sería 2 por 5, 10. Por supuesto, el coeficiente va a disminuir 1. Si era 2, menos 1, queda en 1 aquí. No se le coloca porque automáticamente nosotros entendemos que todo número elevado a la 1 es igual a la base, que es x. La derivada de x es importante entender que es 1. 4 por 1, eso da 4. Y la derivada de una constante, tal como lo plantea aquí, la tabla que le entregamos, eso es igual a 0. Entonces, automáticamente, eso es la derivada de esa función. Facilito de encontrar. Ahora, vamos con, en este caso, la derivada de un producto. Vamos a verlas porque son las más comunes o las que más se usan. Y con esa es que nosotros vamos a trabajar. Tenemos 5x elevado a la 4 más 9 multiplicado por 3x elevado al cuadrado más 4. Por aquí se lo coloqué. Eso es la derivada de u por b. Aquí está la derivada de u por b. Establece que u elevado al cuadrado, u derivado, en este caso es este primer término derivado multiplicado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar multiplicado por el segundo derivado. Estoy escribiendo básicamente este es u y este es b. Me estoy guiando por esta fórmula establecida que está aquí ya. Entonces, es importante resaltar que cuando voy a derivar, la derivada de la constante es 0. Quiere decir que esto aquí es 0. Aquí va a disminuir 5 por 4, 20. 4 menos 1, 3. Es decir, disminuyó. Por esto va a quedar intacto porque esto no está derivado, más esto tampoco está derivado, 5x elevado a la 4 más 9. Pero esta parte sí está derivada. Y la derivada de 3 por 3, en este caso la derivada de 3x elevado a la 3, este 3 va a pasar a multiplicar este otro 3 que está aquí, 3 por 3, 9, y va a disminuir a grado 2. Y la derivada de la constante, que es 4, es 0. Por lo tanto, no es necesario ni siquiera colocárselo allí al lado. Ahora, este 20 va a multiplicar todo lo que está dentro del paréntesis. Igual que este 9 va a multiplicar todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, sería 20 por 3, eso da 60. Los grados van a aumentar. Acuérdense que cuando usted multiplica potencias de igual base, se deja la misma base y se suman los exponentes. Grado 3 más grado 2, eso aumenta a grado 5. Y 20 por 4, eso da 80x elevado a la 3. Ahora, en el otro lado, usted tiene 9 multiplicado por 5x elevado a la 4, 9x elevado al cuadrado multiplicado por 5x elevado a la 4. Recuerde que multiplicación de potencia de igual base, se da la misma base que es x y se suman los exponentes. 4 más 2, eso da 6. Y por eso 9 por 5 da 45x elevado a la 6. Más 9 por 9, eso da 81x elevado al cuadrado. Ahora lo que hago es ordenar. Primero va 45x elevado a la 6. Luego va, en este caso, 60x elevado a la 5. Luego viene el 80x elevado a la 3. Y luego el 81x elevado al cuadrado. Y básicamente allí queda resuelto el ejercicio. Bien, tenemos la siguiente función o el siguiente ejercicio, f de x igual a 8x elevado a la 3 menos 10 dividido entre 10x más 9. Tal claramente como lo vemos,
esto que está aquí es la derivada de un cociente. La derivada de un cociente establece el numerador derivado multiplicado por el denominador sin derivar, menos, en este caso, menos el numerador sin derivar multiplicado por el denominador derivado, dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Ahora, dicho esto, es importante recalcar que ahora va a quedar este que está aquí, el numerador derivado multiplicado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar multiplicado por el denominador derivado, tal cual como lo establece la fórmula. Estamos siguiendo el patrón de la fórmula. Ahora, este 10x más 9 queda elevado al cuadrado porque b quedó elevado al cuadrado. Esto que está aquí es el denominador, queda elevado al cuadrado. Dicho esto, se aplica, en este caso, la derivada de una potencia. Hay que recordar que cuando tenemos la derivada de una potencia, va a disminuir un grado, en este caso, y va a multiplicarse ese grado, se va a multiplicar por el coeficiente. Sería 3 por 8, 24. El grado que era 3 va a disminuir a grado 2, multiplicado por 10x más 9, tal cual como lo vemos allí. Menos, en el otro caso, tenemos 8x elevado a la 3 menos 10. Eso queda sin derivar porque automáticamente tanto este como este no se derivan. Pero aquí el denominador sí se va a derivar. Sería 10x más 9. La derivada de la constante, que es 9, eso es 0. Pero la derivada de x, que la tenemos aquí, es 1. Y 10 por 1, eso da 10. Por eso ese resultado allí me dio 10. Luego, dicho esto, automáticamente se aplica propiedad distributiva. Este 24 multiplica al 10. Recordarles que este x2 va a aumentar a grado 3 porque este es x2 multiplicado por x1. Se deja la misma base, se suman los exponentes. Por eso quedó grado 3. 24 por 9, eso da 216x elevado al cuadrado. Dicho esto, ahora este menos va a multiplicar, primero el 10 va a multiplicar al 8 y eso me va a dar 80x elevado a la 3. Y este 10 va a multiplicar a este 10 y me va a dar 100. Pero es importante resaltar que tenemos un menos que arrastramos de la fórmula. Menos por más da más, por eso queda menos 80. Y menos por menos, eso da más, por eso queda 100 positivo. Ahora la parte de abajo quedó tal cual como lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es agrupar términos semejantes. Sería 240x menos 80x elevado a la 3. Ojo, son términos semejantes cuando tienen la misma variable, que es x, y el mismo grado, que es 3. Por eso se restan. 240 menos 80, eso da 160x elevado a la 3. Más 216x elevado a la 2, más 100, lo ordené. Y me quedó dividido entre 10x más 9 elevado al cuadrado. Eso llega hasta allí y no se desarrolla. Espero que les haya gustado el video, muchachos, y disculpen todos los inconvenientes y que Dios les bendiga grandemente.